Buenos días, un saludo muy especial, doctor Luis, doctora Inés Restrepo, doctora Nazli, doctora Polinar, a todas las personas presentes, doctora Nisa. Esta investigación del manejo adaptativo del territorio en la cuenca altoandina, considerando esa diversidad cultural y ecosistémica, forma parte de un ejercicio de vida, un ejercicio desarrollado durante 25 años en comunidades campesinas e indígenas, en un trabajo institucional, pero también de investigación comunitaria, que ha permitido compartir todo un proceso de aprendizaje. Está integrada de la siguiente manera: el planteamiento y presentación de la investigación con la problemática, la pregunta de investigación y los objetivos, el marco teórico, el marco metodológico desarrollado en 4 pasos. A través del paso 1 y 2 se logró desarrollar el objetivo número 1, con el paso 2 y 3 el objetivo número 2, con el paso 3 y 4 el objetivo número 3, para finalmente dar cumplimiento al objetivo general con el enfoque del manejo adaptativo del territorio. A nivel de las cuencas altoandinas, el 15% del territorio de las 4 naciones andinas, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, tenemos que tienen áreas protegidas que representan el 70 al 80% de las especies de diversidad que se encuentran en ellas. Sin embargo, los problemas que se tienen en cuanto a su intervención, transformación, perturbación, van en aumento. A nivel de Colombia, de acuerdo a los últimos estudios realizados por el IDEAN y por la WWF, que presentan un informe muy interesante, están mostrando cómo a nivel de Colombia esos ecosistemas altoandinos están teniendo pérdidas muy importantes que nos llevan a pensar lo que debemos trabajar. La cuenca Magdalena-Cauca es la cuenca más importante del país y representa el 13.5% de la oferta hídrica y concentra el 70.7% de las cuencas de abastecimiento. De acuerdo al estudio de la WWF, se puede identificar que en el periodo de 1990 al 2015 se llegó a que el 57.7% de los tipos de cobertura de bosque pasaran a pasturas. Esto nos muestra ya un gran conflicto a nivel de la tenencia de los usos de la tierra. Y el 40% de la superficie del país ya presenta problemas de erosión. De los 17 picos nevados caracterizados el siglo pasado, 8 ya presentaron problemas de deshielo. El 24% de los ambientes lógicos idénticos que tenemos a nivel del país, humedales, evidencian ya un tipo de grado de transformación por las acciones humanas. Y unido a los fenómenos de variabilidad climática, como los fenómenos del Niño y de la Niña, especialmente el IDEAN nos reporta que para el periodo de la Niña, del periodo del 2010 al 2011, impactó los sectores de infraestructura, de vivienda, vial, el sistema vial del país, concentrando el 76% de los daños, representado esto en el 2.2% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, eso nos lleva a pensar que a nivel del ordenamiento de las cuencas que tienen influencia sobre esos ecosistemas altoandinos, se toma como un caso de referencia a la subcuenca de Las Piedras, que es una fuente de abastecimiento de la capital del departamento del Cauca. Y también se analizan las cuencas vecinas, que forman parte de una ecorregión de abastecimiento.
La cuenca del río Las Piedras abastece el 67% del sistema de la empresa de acueducto alcantarillado de Popayán. No ha sido ajena a que, si bien se cuenta a nivel nacional con instrumentos y normativas muy importantes en cuanto al ordenamiento nacional, territorial, los decretos reglamentarios para cuencas como el 1729 del 2002, el modificatorio el 1640, por los temas de riesgo, esas discusiones interdisciplinares, interculturales, para que esos instrumentos públicos se puedan llevar a cabo, se puedan implementar realmente en estos territorios, muchas veces no logran los impactos deseados a nivel de la acción humana, social y cultural. Por supuesto, esto conlleva que los procesos de perturbación y transformación que se están dando en este ecosistema sean mayores y que la resiliencia socioeconómica que se pueda tener de ellos sea más impactada, sumada a que otros factores de cambio climático y también otros factores de tipo político, externo, impacten sobre el socioecosistema, sobre los servicios ecosistémicos, sobre su capacidad de adaptación y por supuesto sobre el manejo adaptativo, impactando el bienestar natural y social. La pregunta de investigación entonces nos lleva a cómo debe ser el manejo adaptativo del territorio, tomando en consideración esa diversidad cultural y ecosistémica en una cuenca altoandina. Para abordar esa pregunta de investigación se planteó el objetivo general, que era construir un enfoque integrador del manejo adaptativo del territorio, considerando esa diversidad cultural ecosistémica en una cuenca altoandina. El caso de referencia, la subcuenca Río Las Piedras. Los objetivos específicos están en identificar las formas de manejo y gestión asociadas precisamente a esos procesos de ordenamiento del territorio para establecer las cosmovisiones que lo sustenten, determinar principios, conceptos e indicadores que puedan ser aplicados al manejo adaptativo del territorio, integrar esos componentes del socioecosistema que intervienen en el territorio considerando esa discusión interdisciplinar para integrarlos en un enfoque que permita el manejo adaptativo. Para abordar el marco teórico se tuvieron diferentes puntos de análisis. El rol de las ciencias ambientales, considerando la construcción del conocimiento, ese conocimiento compartido, ese conocimiento de formación, la integración de las ciencias, los actores, la integralidad, su interrelación, los problemas ambientales y su relación entre naturaleza, sociedad, cultura, interdisciplina, la transformación, la autoorganización que esto demanda, el contexto de los productores y de los productos. En este rol de las ciencias ambientales en la investigación se analizó mucho el conocimiento endógeno, ese conocimiento que nos hace aportes tan importantes de los conocimientos de las comunidades, las ciencias naturales, las ciencias sociales, su interrelación y su discusión interdisciplinar que nos permite trabajar y profundizar en el conocimiento, comunicarlo, generar aprendizaje y retroalimentar todo el proceso. Otro elemento analizado en el marco teórico es cómo las cuencas altoandinas son sistemas complejos, vistos desde los socioecosistemas. Estas cuencas son sistemas que como tal son interactuantes, interdependientes, que permiten que la gestión integral y la interacción sistémica sea continua y que esté articulada sobre todo el ordenamiento, que estén entrelazados y que impliquen procesos de planeación. Los sistemas adaptativos tienen relaciones múltiples y sus estructuras complejas llevan a que también dependan de una respuesta ante los fenómenos de perturbación en la resiliencia ecológica, la autoorganización y el orden. También se debe considerar en esa complejidad las particularidades, las interacciones, la integralidad generando nuevas propiedades emergentes frente a las respuestas al cambio y a la transformación.
El socioecosistema sin duda es un concepto holístico, sistémico, integrador del ser humano con la naturaleza. El análisis también con los servicios ecosistémicos y ambientales, que permiten entonces conocer esos beneficios que se tienen de los ecosistemas, pero también los procesos de gestión que estos implican a través de los servicios ambientales. El territorio como tal, sus relaciones, sus dinámicas, sus actores, su interconexión, su visión, los elementos físicos y no físicos, naturales y no humanos, en un todo compuesto, de acuerdo a esa cosmovisión de las comunidades y de los actores. Los socioecosistemas y el capital natural, las funciones de esos ecosistemas, también los servicios de bienestar humano que facilitan esa resiliencia socioecológica. En esos territorios es muy importante considerar esas interpretaciones que se tienen de él, de acuerdo a esos actores que están interactuando culturalmente. El territorio sin duda es activo, un ser vivo que está interactuando con todos en un todo. La gobernanza, un sistema de gestión, un proceso de diálogo, un proceso que implica una negociación, una toma de decisiones que debe ser abierta, que debe ser interdisciplinaria, comunicativa, integradora, equitativa, responsable, eficiente, sostenible. De acuerdo a este rol de las ciencias y considerando entonces esa discusión, tenemos una relación de ese socioecosistema con los subsistemas que se caracterizaron, el biofísico, el agrario, el sociocultural, y en esa interrelación, sus servicios ecosistémicos, su resiliencia como respuesta a la perturbación y la gobernanza. Pero también considerando que el socioecosistema tiene variables externas, y esas variables externas siempre están generando esos cambios, esa transformación. Y tiene variables internas de las políticas internas de las comunidades, de los mismos procesos del socioecosistema que están actuando. Esto en relación con el manejo adaptativo, considerando que el manejo adaptativo relaciona la gestión, permite la toma de decisiones, fundada en unos enfoques de campos de negocios, de la ciencia experimental, de la teoría de sistemas, también de la ecología industrial. Es una estructura explícita que permite que haya objetivos alternativos, hipótesis, evaluación, reiteración. Permite construir conocimiento y hacer énfasis en el aprendizaje. Es un proceso iterativo que reduce la incertidumbre, mejora la gestión a través del tiempo. Procesos siempre orientados a objetivos estructurados. Hay dos escuelas muy importantes en cuanto al manejo adaptativo. La escuela de la resiliencia experimentalista y la escuela de la decisión teórica. La diferencia básica está en que esta aplica, reconoce y trabaja sobre la resiliencia y la experimenta y a través de modelos ecológicos completos la prueba. Y la decisión teórica tiene una teoría de la decisión y la experimentación no es necesaria y los modelos ecológicos son simples. La propuesta de Allen y Dahl frente al manejo adaptativo, entonces, nos aporta elementos muy importantes frente a que el manejo adaptativo debe definir un problema, identificar unos objetivos claros que van siendo estructurales, que se deben evaluar, que se deben decidir, implementar, monitorear, evaluar y ajustar en el desarrollo, para trabajar sobre el aprendizaje y sobre todo sobre la toma de decisiones. De esta manera se integran las ciencias, su influencia en el socioecosistema con sus componentes, por el enfoque del manejo adaptativo,
Este enfoque del manejo adaptativo incidiendo sobre el socioecosistema y a su vez la retroalimentación permanente del rol de las ciencias entre el conocimiento, la comunicación y el aprendizaje. El marco metodológico se planteó a través de 4 pasos, con el paso 1, que comprende la caracterización del socioecosistema, unido al paso 2 con la identificación y selección de prácticas de la adaptación se desarrolla el objetivo número 1, con el paso 2 unido a la selección ya de principios, conceptos e indicadores se trabaja el objetivo 2, pero a la vez está considerando la evolución de los pasos hasta el momento. Con el paso 3 y todos los anteriores se trabaja el paso de la integración de los componentes y se responde al objetivo 3. Es muy importante en el desarrollo metodológico la consideración de la construcción de abajo, ya considerando la familia, sus actores sociales, la cosmovisión, la interculturalidad. Un modelo construido de abajo hacia arriba, que permite que su enfoque cubra todos los procesos. Para el objetivo 1, para lograr el objetivo 1, ese paso que ya les mencioné que hace referencia a la caracterización del socioecosistema, tuvo varios momentos. El estudio de caso, como ya les mencioné, el definió en la cuenca Río Piedras. La metodología de referencia fue el marco MEDIS, que es un marco trabajado para la sostenibilidad. Esa unidad de análisis permitió que en Piedras, especialmente, se trabajara con las familias custodias de semilla, 27 familias, y que trabajara a una escala temporal de análisis del año 89 al año 2016. El análisis documental que se hizo de este proceso de sistematización de 25 años comprendió los 2 planes de manejo, estudios de investigación, desarrollo de diferentes proyectos institucionales, aporte de los procesos de planes de vida de las comunidades y de los definidos por las comunidades campesinas. Ese análisis, llevado a través de entrevistas personalizadas y a través de procesos de recorridos de campo, talleres comunitarios, permitió caracterizar el socioecosistema, teniendo en cuenta el sociocultural, el agrario y el biofísico. En cuanto al biofísico, se trabajó una metodología especial de actualización a través de la metodología Corina-Core. Esta permitió entonces, con sus herramientas y con el análisis de cambios de esas coberturas en ese periodo definido, con estas herramientas de modelador de cambios y el índice selva, tener actualización del subsistema biofísico, hacer la caracterización de coberturas de la tierra y hacer unos análisis de cambios de coberturas. También identificar servicios ecosistémicos y ambientales. A través del agrario se empiezan a identificar esas prácticas productivas y de conservación, y en el sociocultural se identifican esos hitos históricos más representativos de esa línea trabajada, sus conflictos, los procesos de gobernanza generados, la relación de la cosmovisión de sus actores sociales. Para el paso 2, caracterizados entonces esos subsistemas, el paso 2 nos permite identificar las prácticas de adaptación para conocer y priorizarlas y establecer sus influencias y sus dependencias en función del método misma con la misma unidad de análisis. Para el paso 3, en cuanto a la selección de los principios, conceptos e indicadores, se aplicó la metodología SAC. Es una metodología que tiene un pilar en los temas de seguridad alimentaria, de adaptación y también de clima. Permitió entonces relacionar esas prácticas de adaptación, poder establecer con un indicador de conocimiento y gestión de conocimiento el SAP, que es el Sistema de Alertas Agroclimáticas Tempranas Participativas, una herramienta que en el desarrollo de todo el proceso que les estoy explicando permite integrar los diferentes componentes. A través de este proceso, entonces, las entrevistas y las encuestas
realizadas permitió explorar en 281 encuestas en 81 familias, pero también, aparte de trabajar la cuenca Piedras, se quiso explorar la región cercana, las otras cuencas de abastecimiento cercana, para mirar cómo también esa percepción de las comunidades permitía enriquecer y validar algunas prácticas de adaptación que no se miran solamente de una región, sino como una ecorregión. El trabajo de los resultados tuvo, por supuesto, un análisis estadístico a través de las pruebas de chi cuadrado del ANOVA de Cruz Calvares. En cuanto al indicador de disponibilidad de servicios ambientales, se quería analizar también los escenarios, cómo en esas decisiones es importante analizar lo que tenemos, pero también lo que puede pasar a futuro. Si eso que tenemos no se conserva, se sigue transformando. Para eso, en cuanto a la disponibilidad de servicios, se trabajó el acceso al agua, aplicando el modelo WIP. Se aplicó también se analizó la proyección de coberturas al año 2040, los dos modelos aplicados al 2040, las herramientas, las cadenas de Markov. Como son cadenas estáticas, digamos metodologías estáticas, se buscó un análisis de acuerdo a los resultados de coberturas, qué pasaría en un escenario 1 si se mantuvieran las prácticas, o qué pasaría en un escenario 2 sin las prácticas. En el paso 4, entonces, se integran los componentes, la caracterización, esos indicadores, esos conceptos, esos principios, esa selección de prácticas, se continúan con los análisis, y permite entonces, para la construcción del enfoque, hacer mucho énfasis en unas variables que se empiezan a identificar y que empiezan a ser motores para futuros análisis, sobre todo de trabajar en los servicios ecosistémicos. Esas otras variables en cuanto a la construcción de confianza y los acuerdos que afianzan la gobernanza, se identifica una variable clave que es el pacto de paz y convivencia. En cuanto a la resiliencia socioecosistémica y su relación con el manejo adaptativo, se identifica como el sistema de alertas tempranas participativos, donde se trabajan el manejo de la seguridad alimentaria, las semillas nativas, las semillas que empiezan a ser resistentes y son analizadas por las comunidades, cuáles son resistentes a periodos secos, a periodos de altas precipitaciones, cuáles se están perdiendo, por qué. Y los pagos de servicios ecosistémicos como una estrategia a través del Fondo del Agua. A través de esta investigación se identificó algo muy importante. Puede haber muchos estudios, puede haber mucha información, se pueden establecer muchos procesos de direccionamiento a través de los planes de ordenación y manejo. Pero si no se tienen las herramientas para ponerlos en marcha, esos pueden tener un impacto muy débil en las regiones. Por eso se propuso la creación del Fondo del Agua, para que fuera una herramienta, pero con unas variables que ya a continuación voy a explicar. Los resultados, entonces, asociados ya a cada uno de los objetivos, para el caso del objetivo 1, tenemos lo siguiente. Con ese análisis de los subsistemas, el biofísico, el agrario, comprendido por el forestal, el agrícola y el pecuario, el sociocultural, su integración al sistema ambiental, al socioecosistema en relación con los servicios ecosistémicos y ambientales, nos permite tener resultados nuevos. Por ejemplo, el mapa que permite analizar esos límites fueron nuevamente evaluados. Encontramos ya en los recorridos de campo y haciendo un análisis con los compañeros con los que comparto mi trabajo y con las comunidades, vimos que había límites cerrados y esos límites cerrados nos daban áreas diferentes. Entonces, se propone un área, ya por esos resultados tenemos un área de 6.596
kilómetros cuadrados. Se volvieron a calcular todas las características morfométricas de la cuenca que son fundamentales, que influyen sobre toda la caracterización de las diferentes microcuencas. La cosmovisión del territorio fue analizada de acuerdo a los actores comunitarios, 2 cabildos indígenas y 3 grupos de asociaciones campesinas. Esa cosmovisión, sus grandes diferencias están en la visión del territorio, sin duda. Para las comunidades indígenas, esa visión del territorio es colectivo, es la recuperación de su territorio, lo cual entra en conflicto con la comunidad campesina en cuanto a la propiedad privada. Asimismo, en los procesos organizativos, las comunidades indígenas se rigen por sus cabildos, que son los gobiernos, por el resguardo de su territorio como tal. Las comunidades campesinas trabajan en torno, en el caso de Azocampo, a sus comités, en el caso de Acaragro y Azoproquintana, según las directrices de su organización, tienen sus relacionamientos con sus juntas de acción comunal. En cuanto a los procesos productivos, para las comunidades indígenas, su parcela va muy unida a 2 aspectos. Una, las que se trabajan de manera colectiva, y otra, las particulares, con los procesos básicos de producción, unido mucho a las semillas y a su autonomía, ¿no? Buscan que sus prácticas y sus productos traten de llegar a esos procesos de autonomía alimentaria, aún procesos muy complejos de alcanzar. Se destacan ellos en esos relacionamientos también la visión que tienen del territorio en cuanto a sus sitios sagrados, ¿no? La relación con sus territorios ancestrales. Acá, a nivel de las organizaciones campesinas en general, esa visión del territorio también tiene una fuerte relación religiosa, pero a nivel de la parte católica, ¿no? Entonces, cerros que para las comunidades indígenas son sagrados, ancestrales para ellos, han representado sus sitios de peregrinación. También obedecen mucho en las políticas internas, son muy diferentes a las políticas de las comunidades campesinas. Para los indígenas, la parte de autonomía territorial es fundamental, está regida por la ley, por sus leyes internas, y entran en un choque fuerte con las políticas de Estado. Mientras que para las comunidades campesinas, las políticas de Estado son importantes y las asumen más. Puntos de encuentro entre los cabildos, Azocampo y Azoproquintana en estos procesos de visión territorial es la resolución de los conflictos a través de los acuerdos de paz y convivencia, a diferencia de Acaragro, que por diferencias y divisiones del grupo consideran que el pacto no es benéfico para ellos por todo el proceso del manejo de recuperación de la tierra en cuanto a las comunidades indígenas. Las parcelas productivas y los entornos con los sistemas de alertas tempranos de poder conservar sus semillas nativas también son procesos que son comunes a ellos. Eso nos llevó a otro resultado y era poder localizar, ¿no?, dónde esos diferentes grupos en las veredas estaban actuando. Para algunos, como la vereda de Quintana, confluyen todos los actores sociales, lo que la hace mucho más compleja. Y esa complejidad y ese análisis de esa cosmovisión del territorio se analizó a través de una línea de tiempo. Esa línea de tiempo, si bien ellos identifican procesos productivos y de transformación desde la época de la colonia, donde hacen una relación que las grandes haciendas transformaron el territorio, ya que las adecuaron para la ganadería, ¿sí? Desde 1974, punto de partida para este análisis, es donde el conflicto inicia por el tema de tierras y marca, yo diría que todo el proceso, tanto organizativo de las comunidades y también de sus respuestas y del manejo de su territorio. Es así como empiezan las afectaciones de las comunidades indígenas a los territorios de predios
de las haciendas y de predios de las comunidades campesinas. Esto lleva entonces a que se presente un conflicto muy alto hasta el año 88-89. Eso lleva a que también las organizaciones institucionales tomen unas decisiones frente a la intervención. Se empieza a elaborar el primer plan de manejo, un plan muy institucional y muy poco con intervención comunitaria. Había un gran rechazo de las comunidades para las instituciones, no había ningún tipo de credibilidad. Estos procesos de conflicto llevan a la creación del Cabildo Indígena Páez de Quintana en el año 89, pero asimismo a que las asociaciones campesinas se organicen. Y sus procesos de organización los impulsan los conflictos de la tenencia. Esto apunta entonces a un tema muy importante, y vamos viendo cómo la gobernanza empieza a tomar fuerza. En el segundo periodo analizado del año 90 al año 2000, se crea la Fundación Río Piedras buscando esa articulación institucional, pero también esos acercamientos comunitarios. En el 91 arrancan las primeras, bueno, ya sin duda las comunidades tenían prácticas, no quiero decir que arrancan, pero empiezan a tener una mayor relación, esos encuentros institucionales para trabajar fincas piloto, empezar las primeras reforestaciones, establecer las primeras estrategias de disminuir los sistemas de uso de la ganadería con sistemas silvopastoriles. Se empiezan a desarrollar más las prácticas agrícolas, se conforma Asocampo, se transforman muchas de las organizaciones campesinas y se unifican a través de Asocampo y se hace un mayor acercamiento con otras instancias como parques nacionales. En esos procesos que se inician de conservación, se marca entonces una resiliencia socioecosistémica y en esos procesos organizativos continúa con el proceso de gobernanza. Para el periodo del 2000 al 2010 se empiezan a consolidar procesos. ¿Cuáles procesos claves en ese periodo? La constitución de la red de reservas de la sociedad civil. Esto permite entonces una respuesta clave ante la resiliencia, la construcción y participación para el pacto de paz y convivencia, la elaboración participativa de un segundo plan de manejo, la propuesta de una ruta de adaptación y que se van generando entonces respuestas ante el conflicto por la tenencia de la tierra, la ley ANSE a los custodios de semilla, una ruta de adaptación que lleva también a que se consolide un SAC y una propuesta del Fondo del Agua para los pagos de servicios ambientales, que es lo último que se discute y se sigue construyendo con ellos. Otro resultado importante es que se logra identificar el punto de partida del conflicto en el año 89, generaba el 54% del territorio y un cambio de ese conflicto de tenencia con un 17%. El mapa de la gobernanza, donde asocia que es del Cabildo de Quintana, ya por títulos, que es del Cabildo de Curacé, cuáles son las áreas de interés ambiental que el municipio ha empezado a adquirir, las áreas de las reservas de la sociedad civil y los predios que aún permanecen en discusión, en concertación y que son parte aún del conflicto de la tenencia. El mapa de coberturas entonces nos permite analizar los cambios más representativos del 89 al 2016. Los pastos limpios ocupaban el 39.5% y para el año 2016 disminuyeron al 19.1%. Y el mosaico, es decir, la integración de la parte productiva con la parte de conservación a través de los mosaicos de cultivos con pastos y espacios naturales, pasó del 7.7% al 29%. Sin embargo, estos temas del bosque denso han tenido una pérdida, que hacen un llamado importante. ¿Dónde están generándose esas pérdidas y por qué? Y el bosque abierto, una ganancia que no se ve muy reflejada acá porque finalmente también se integra a los mosaicos. La foto
evidencia unos cambios. Esta es la foto del 89 y esta es la del 2016. Es un pequeño ejemplo. Ustedes ven acá pastos limpios, de pronto la imagen atrás no puede ser muy oscura. Pastos limpios, y ustedes empiezan a notar ya unos pequeños cambios. Estas manchitas de bosque, que son muy representativas en el sistema hídrico, en el sistema de conservación, y se muestran acá comunidades en sus sistemas productivos, pero también realizando sus procesos de conservación. Aislamientos, repoblamiento, la protección de sus humedales, el lograr mejorar sus sistemas productivos, impactando su familia. Y cuando ellos ven resultados en su familia, eso trasciende a los actores sociales, a la cosmovisión, a respetar esas formas de producción y sin duda toda su discusión intercultural. En cuanto a los servicios ecosistémicos, esa relación de los diferentes subsistemas llevó entonces a mirar cuáles servicios eran claves, cuáles les generan a ellos, por supuesto, una mayor importancia y cómo eso relaciona el por qué conservar. La medida en que ellos vean que sus sistemas productivos son mejores, ellos mantienen los procesos de conservación. Y eso apunta a unas propiedades emergentes como clave de todo este análisis. La red de custodios de semillas, la red de reservas de la sociedad civil, el sistema de alertas tempranas participativas y el pacto de paz y convivencia. Se realizaron talleres, el árbol de problema, mirar cuáles eran sus primeros servicios, identificar las prácticas de manejo, las principales, establecer sus criterios, su influencia, su dependencia. Para las conclusiones de este capítulo, número 1, está en que sin duda esta dimensión sociocultural del territorio, de acuerdo a la cosmovisión de las comunidades y de sus actores, es el pilar de la sostenibilidad y de las propuestas de ordenación y manejo. ¿Dependen de qué? De la construcción de esos procesos colectivos entre los actores sociales e institucionales para su implementación. Los procesos ambientales han permitido una mayor recuperación para su implementación y es una estrategia de sostenibilidad en sus procesos productivos y así se puede avanzar en la conservación. Las medidas de adaptación relevantes para contrarrestar los problemas de variabilidad climática están en sus prácticas, en seguirlas mejorando. Estos sectores, a través de la red que generan como comunidades, su interacción institucional, lleva a que los procesos de análisis multiescalar, multitemporal, tengan que ser acordes a las respuestas de resiliencia de su ecosistema. Y se debe seguir trabajando en rescatar esos saberes comunitarios, en analizar esas lecciones aprendidas, tanto positivas como negativas, para mejorar la capacidad de adaptación. Los resultados asociados al objetivo 2 están el análisis que se hizo frente a los principios. Ellos tienen sus principios, de acuerdo a cada grupo, y esos principios sí se relacionan con unos principios rectores, que fueron los principios de Velázquez. En cada proceso se determinan esos principios, pero estos fueron determinantes y fueron muy asociados a la visión general que ellos tenían. Y se identifican ya entonces conceptos claves para la construcción del enfoque. Los indicadores se tuvo en cuenta que permitían analizar ese conocimiento, esa capacitación y generación de conocimiento y la disponibilidad de los servicios ambientales. Con criterios de diagnóstico, saber a qué subsistema apuntaba, a qué indicador de manejo me iba a reflejar, a qué escala, bajo qué método. El indicador de capacitación y generación de conocimiento a través de las prácticas, entonces me llevó a evaluar cómo esas prácticas mejoraban la seguridad alimentaria, el sistema productivo, las zonas de protección se mantuvieran, se evitaran problemas de contaminación, el mejor uso del agua, los excesos de lluvias, los problemas generados por granizadas, heladas, sequías, y poder determinar cuáles eran las prácticas que más permitían responder a estos aspectos. Y, sin duda, la planificación predial es un motor.
También se hizo un proceso de comparación, y ese proceso de comparación que se hizo, ustedes ven cada una de las 9 prácticas relacionadas con cada uno de esos componentes que acabo de mencionar. Los círculos rojos están mostrando las prácticas que destacan la mejor respuesta. La comparación estadística que se hizo fue a través del Muscat-Wallis. Se hizo otra comparación sugerida, pero mostró que el comportamiento era muy similar. Este resultado para las nuevas prácticas también nos llevó a analizar con las comunidades qué beneficios tienen de esas prácticas, qué barreras, qué estrategias. Tengo en uno de los mayores beneficios, la disponibilidad del recurso hídrico para ser mantenido, las barreras, los recursos. Y una estrategia sin duda es que ese proceso de conocimiento compartido continúe y que los apoyos comunitarios, de recursos, puedan ser una estrategia para su implementación. En cuanto al SAP, ese sistema de alertas agroclimáticas tempranas participativas, no es otra cosa que una información disponible que se relaciona con la organización y participación comunitaria para estar los actores en red, analizando el clima local, tener una red de monitoreo de climática local propia, bajando a la escala propia, permite entonces mirar cómo se comporta su clima, cómo se definen las prácticas de adaptación, cuáles responden a esos procesos de cambio y, por supuesto, la toma de decisiones frente a la gestión del riesgo. Esa red de monitoreo localizada en la cuenca Piedras, en las banderitas, ustedes pueden observar todos los puntos donde la gente está monitoreando. No se le paga a la gente. La gente lo hace voluntariamente porque ya lo sabe aplicar y cómo se relaciona con otras estaciones. Un proceso muy importante es el proceso de las mesas agroclimáticas tempranas participativas. Fue piloto la región para esas mesas y es uno de los puntos de los compromisos de Colombia con los acuerdos de París. En esos procesos las comunidades han discutido los procesos locales de comportamiento del clima a nivel internacional, a nivel nacional, en su escala local para la toma de decisiones. Ese encuentro entre instituciones y comunidades ha permitido entonces que la información se lleve a todas las bases a través de los boletines agroclimáticos para la gente conozca cómo puede ser afectada. Un ejemplo de la aplicación de ese SAT es cómo se tomó en referencia el año 2014 como un año neutro, es decir, un año donde no se presentó un fenómeno de variabilidad climática, pero durante el año 2015 y 2016, que sí tuvo influencia, ya con la información de ellos, a esa escala local, se pudo determinar cuáles sitios representaban los colores rojos, fueron más secos, menos lluvias, los amarillos con procesos normales, y los azules donde se presentaron la mayor cantidad de lluvias. Entonces esto permitió definir cuál fue la precipitación, cómo cambió esa precipitación, cómo se construyó con ellos estos mapas de lluvias, cómo analizar esos cambios de precipitación entonces con un balance hídrico, cuáles eran los meses críticos en relación a todos esos datos históricos de una estación que es un magnífico indicador que opera el IDEAN desde el año 69 en 2015. Lamentablemente el IDEAN, frente a la última fecha en 2016, está en análisis y no fue posible obtenerla. Sin embargo, los seguimientos que se hacen a través de la empresa pues mostraban un comportamiento en la base de datos normal. Pero ¿qué quiero destacar en esta información? De este periodo que tiene la estación Puente Carretera, se han presentado 13 fenómenos niño y 8 fenómenos niño. El caudal crítico generado en el año 69 no se ha vuelto a presentar. Y la empresa de acueducto hasta el momento no ha tenido procesos que hayan llevado a que se presente razonamiento de agua, a pesar de que se han presentado esos fenómenos. Lo tuvo y fue muy crítico en este tiempo y en este tiempo. Eso ha llevado entonces a que esas decisiones lleguen a unas medidas de adaptación, se analizaron partiendo de la planificación, destacando cómo se podían seguir desarrollando. El otro indicador seleccionado frente a los cambios
Entonces, ¿qué pasaba si se mantienen las prácticas o qué pasa si no se mantienen? Los cambios más significativos estarían en que vamos a retroceder. Si no se mantienen las prácticas, vamos a alcanzar el 42.3% nuevamente en pastos y perderíamos el proceso alcanzado el 19%. En cuanto a los resultados del WID, este modelo muy interesante permitió analizar entonces cómo es la demanda rural, industrial, agrícola, urbana, cómo se comporta ese caudal medio, ¿no? De acuerdo a esas diferentes demandas y poder analizar de acuerdo a la proyección de población tanto urbana como rural, como en el escenario al 2040 población, pero ese crecimiento de población también en relación con la demanda de agua por sectores. Y sin duda, el sector urbano, por ser la fuente de abastecimiento, ocupando el 67%, ¿no? La población se calculó teniendo en cuenta la población de base Popayán, pero el porcentaje del 67% de abastecimiento. Entonces, en ese escenario, al 2040 se necesitarían 41.6 millones de metros cúbicos y la demanda de agua no cubierta ya de acuerdo a este análisis nos lleva a pensar qué va a pasar en el año 2024, donde ya se analiza que 13.000 metros cúbicos estarían poniéndonos a discutir procesos de mejorar las fuentes alternas para el abastecimiento de la ciudad. Elementos claves de decisiones institucionales y comunitarias. Una conclusión de este capítulo clave es la dinámica, que sin duda esas dinámicas de ecosistemas requieren seguimientos permanentes, acorde a las particularidades, a esas discusiones interdisciplinares, que los sistemas de alertas agroclimáticas participativas permiten monitorear, analizar datos históricos y tomar tendencias de esos fenómenos y analizar medidas de adaptación. También que la importancia de mantener y conservar las fuentes de regulación hídrica es poder optimizar todos los sistemas de abastecimiento, planificar esos sistemas productivos, hacer seguimiento con temas muy interesantes como los bioindicadores que están en proceso de construcción. Sin embargo, las comunidades sí trabajan mucho sobre los bioindicadores, pero falta investigar un poco más porque a veces encontrábamos en esas comparaciones algunas contradicciones, pero otras coincidencias que hacen interesante ese compartir ese conocimiento. Sin duda los indicadores nos permiten tomar unas decisiones muy importantes en cuanto a la intervención que se está teniendo en los ecosistemas. Para los resultados del objetivo 3, entonces de ya poder integrar todos estos componentes para la propuesta del enfoque, con estos 4 pasos, nos lleva a un análisis de cómo esos diferentes conceptos, esas discusiones, se empiezan a integrar. Sin duda el conocimiento endógeno de las comunidades, el conocimiento científico interactuando en relación a que muchos procesos deben ser concertados, permiten la resolución de los conflictos, de los acuerdos, que eso impacta los diferentes subsistemas, el biofísico, el agrario, el sociocultural, que todos estos procesos deben tener una comunicación para que haya también la apropiación del conocimiento, que deben estar relacionados con una cogestión adaptativa. Y yo diría que un punto muy importante es este, la construcción de confianza. Cuando no hay construcción de confianza, la gente no lo asume, la gente no lo adopta. Eso lleva a que haya práctica de adaptación, a que haya respuestas de capacidad de adaptación y que a estos actores en interrelación permanente puedan entonces dar respuestas a la resiliencia socioecosistémica, la cual siempre en sus procesos de transformación seguirá siendo influenciada por impulsores externos como la variabilidad del cambio climático, las políticas públicas, los conflictos sociopolíticos. Colombia está viviendo una realidad
y estos territorios no han sido ajenos a esos procesos. Por supuesto, a los impulsores internos de las políticas sociales que influyen en ellos. En relación con esa resiliencia socioecosistémica, voy a pedir el favor a Diego para que las personas de atrás puedan ver mejor cómo se relaciona con la gobernanza, con la estructura de la gobernanza, con los procesos que se lleven a nivel de la gobernanza. Eso tiene gran influencia también, por supuesto, de las políticas internas de las comunidades y de las políticas externas que se puedan llegar a tener. Esa relación con los servicios ecosistémicos, también considerando la estructura, esos procesos, la relación con sus servicios ambientales. Y esos servicios ambientales que deben tener unas herramientas claves para poder llevarse a cabo con unos incentivos, como es la propuesta a través del Fondo del Agua. También se marca en ese proceso integrador el monitoreo que debe tenerse con los indicadores, esos indicadores que deben estar en continua revisión, porque con la transformación que se va teniendo implican nuevos monitoreos y decisiones y cambios claves en el proceso. Esa relación de los indicadores, del monitoreo continuo, de cómo se están comportando esos servicios ecosistémicos, de todas las variables que están conjugándose, llevan a que los temas para abordar la gestión del riesgo, entonces, sean muy fuertes y se utilicen herramientas claves de seguimiento que permitan compartir ese conocimiento. Para ese caso, el sistema de alertas tempranas participativas. Entonces, hasta este momento hemos integrado estos factores, estos componentes claves de resiliencia, de conocimiento, de gobernanza, impactando los servicios ambientales, estableciendo que debemos tener unos indicadores, un monitoreo permanente, para que la respuesta a la gestión del riesgo para la adaptación sea efectiva y la herramienta propuesta sea este modelo del SAR. Que se tenga una evaluación continua y de ajuste a esas metas para poder responder al manejo adaptativo de este momento. Las conclusiones de este capítulo es que para garantizar esta oferta, si la oferta ambiental representada en estos servicios resulta clave ese relacionamiento para poder abordar esa resiliencia y la capacidad de adaptación. Considerar una premisa que la gente tenía al inicio y que ya ha cambiado, y es que la gente no comía árboles, por eso no los sembraba, ellos necesitaban producir. Ahora consideran que conservar les permite conservar su recurso hídrico tan valioso para relacionar la producción de servicios. Algunas prácticas identificadas como el SAP, la que debe ir acompañada también de que sus servicios ambientales sean más efectivos con estas herramientas financieras, como un estímulo para las comunidades que trabajan y que debe haber un proceso de corresponsabilidad social. Esta compleja dinámica de perturbaciones, de transformación, debe estar monitoreada y trabajarse permanentemente. La investigación evidencia cómo a través de esos procesos la ruta de adaptación permite que se pueda responder a los cambios y que a través de esta integración de los diferentes componentes pues haya una respuesta positiva en cuanto a la gobernanza y en cuanto a la construcción de confianza. Sin duda, por más políticas de Estado que se tengan, si estas no se armonizan con las políticas de las comunidades y se buscan también esos procesos de corresponsabilidad social, difícilmente se pueden sostener. Y resalto esto, en pocos minutos, las perturbaciones que se puedan tener, tanto antrópicas, esos daños por un incendio que acaba en segundos con años de conservación, conjugada con fenómenos de variabilidad climática, pueden tener los efectos nocivos que acaban con todos los efectos ambientales. Los retos para la implementación destaco palabras clave: la participación activa, la innovación y, sobre todo, tener en cuenta que todos esos procesos se sostienen si se buscan elementos claves como la construcción del fondo del agua.
Los anexos del trabajo aportan también un análisis de las problemáticas ambientales, bueno, obviamente los formatos de encuesta y de consentimiento, las prácticas de adaptación del sistema agrario, y acá tenemos una identificación de semillas muy interesante para los diferentes periodos, los cambios de coberturas de análisis de ganancias, pérdidas y persistencia durante todo el periodo, que son elementos que pueden seguir para otros investigadores para seguir analizando cómo de esas variables primarias se están derivando otras variables secundarias, que son procesos que nos llevan a ver cómo seguimos implementando los procesos de los servicios ambientales, y la tenencia de la tierra del 89 al 2006. Es un documento que muestra toda una relación previos, quién intervino, en qué año, cuándo nuevamente, a quién se la entregaron o cuál permanece en proceso de negociación. Muchas gracias.